¿Alguna vez has sentido que la realidad es solo una ilusión y que tu mente puede transformar todo a su alrededor? Bienvenido a The Alchemist, donde desentrañamos los secretos ocultos del universo y despertamos tu verdadera conciencia. Este video es solo parte del contenido exclusivo de mi próximo libro, Física Cuántica, Conciencia y Espiritualidad. Aquí exploraremos cómo los secretos de la física cuántica y la conciencia se entrelazan con la espiritualidad, ofreciéndote herramientas para comprender y transformar tu realidad. La realidad no es fija. Desde la física cuántica, uno de sus pilares más fascinantes es la superposición cuántica. En este estado, las partículas subatómicas, como electrones o fotones, existen en varios lugares o estados al mismo tiempo. Eso hasta que alguien los observa. Un ejemplo claro es el experimento de la doble rendija. Muestra que, cuando no son observados, los electrones se comportan como ondas y pueden atravesar dos rendijas a la vez, creando un patrón de interferencia. Pero cuando un observador mide por qué rendija pasó cada electrón, el patrón desaparece. El electrón decide ir por un solo camino. Esto nos dice que la realidad no es solo fija, es un campo de posibilidades que se convierte en hechos concretos al ser observado. Desde la visión de la espiritualidad, esta enseñanza cuántica encaja con lo que tradiciones milenarias han dicho. Los hindúes hablaron de Maya, la ilusión de que el mundo es estático. Los budistas enseñan que la realidad es un flujo constante de causas y condiciones. Los chamanes mesoamericanos describen la vida como un sueño compartido, moldeado por nuestra percepción. Si la materia no es sólida, entonces nuestra conciencia tiene un rol activo en dar forma a lo que experimentamos. La superposición cuántica nos da un paralelismo perfecto para la ley de atracción y la ley de asunción. La realidad ofrece infinitas posibilidades. Tu atención funciona como el observador cuántico. Lo que miras, piensas y sientes con fuerza se colapsa en tu vida. Así como un electrón decide una rendija, tú eliges una línea de realidad con tus pensamientos dominantes y creencias profundas. Un ejemplo cotidiano: cuando alguien vive esperando problemas, colapsa esa realidad continuamente, teniendo experiencias de conflicto. Al contrario, cuando una persona asume que es amada y próspera, encuentra oportunidades, relaciones y recursos que validan esa creencia. Y aquí entra la neurociencia como respaldo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de reorganizarse constantemente gracias a la neuroplasticidad. Cada pensamiento repetido fortalece una red neuronal. Cada emoción asociada consolida esa red. Con el tiempo, esas redes se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. Esto significa que, literalmente, tu cerebro colapsa tu experiencia al reforzar patrones de percepción. Un ejemplo científico: estudios con resonancia magnética muestran que meditadores de largo plazo tienen cambios estructurales en áreas del cerebro relacionadas con la atención, la empatía y la regulación emocional. Como conclusión de esta primera parte, la física cuántica revela que la materia no está fijada de antemano, es potencialidad pura. La espiritualidad nos recuerda que la conciencia es la que moldea esa potencialidad. Y la neurociencia nos confirma que el cerebro se adapta a los patrones mentales y emocionales que repetimos. Por eso, al enfocar la mente en una intención clara y sostenerla con emoción, estás colapsando una de las infinitas realidades posibles a tu favor. Una práctica que puedes realizar diariamente
Es un ejercicio diario de meditación, de atención plena, enfocada en la respiración, y observar tus pensamientos sin juzgarlos. Otro ejercicio práctico es identificar una situación diaria donde puedas cambiar tu percepción, y toma nota de cómo varía tu experiencia. Y como reflexión semanal, escribe en un diario qué cambios notaste en tu interacción con el entorno al mantener la atención consciente. Capítulo 2. El papel del observador. En el experimento de la doble rendija vimos que cuando alguien mide u observa, esas mismas partículas colapsan su función de onda y se comportan como partículas sólidas. Esto demuestra que el acto de observar cambia la realidad. Las tradiciones místicas y espirituales han sostenido desde siempre que la conciencia no es pasiva, sino que da forma a la realidad. Jacobo Greenberg hablaba de la látice o red de información universal, donde la atención del observador conecta y modifica el campo. De manera similar, el budismo enseña que la percepción moldea el mundo experimentado. Así, observar no es solo ver, es participar en la creación. La ciencia moderna lo confirma. El efecto de la atención en el cerebro es brutal. Lo que enfocas literalmente redibuja tus conexiones neuronales. Estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que monjes tibetanos que meditan intensamente en la compasión generan cambios medibles en la actividad cerebral y aumentan sus niveles de felicidad sostenida. El efecto placebo es otro ejemplo. Cuando una persona cree que algo la sanará, su cerebro activa los mismos mecanismos químicos que activaría si estuviera recibiendo realmente la medicina. La expectativa cambia la biología. En otras palabras, lo que asumes como real, tu cerebro lo programa como tal y esto condiciona lo que percibes del mundo. El místico Neville Goddard enseñaba la ley de asunción. Lo que das por hecho en tu mente tarde o temprano se refleja en tu vida. Desde la neurociencia, esto puede explicarse como la activación del sistema de activación reticular, SAR, valga la redundancia. Una red neuronal que filtra la información que llega a tu conciencia. Si asumes que el mundo es hostil, tu SAR seleccionará experiencias que confirmen esa creencia. Pero si asumes que la abundancia es real, tu cerebro buscará y encontrará oportunidades coherentes con esa visión. La física cuántica, la espiritualidad y la neurociencia nos muestran un mismo principio. El observador no es pasivo. Tu atención, tu conciencia y tus creencias alteran lo que ves y experimentas. Ahora realizaremos el segundo ejercicio. Recuerda que debes repetirlo por una semana. El primero es una meditación en el cual visualizarás un hilo de luz que conecta tu corazón con el de los demás. También realiza ejercicios de compasión. Cada día realiza un acto de bondad consciente y registra la reacción de las personas y tus propias emociones. Y al final de la semana, describe cómo tu percepción de conexión ha cambiado. Capítulo 3. La interconexión de todo. Física cuántica, el entrelazamiento. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas interactúan y luego se separan, quedan conectadas de tal forma que, sin importar la distancia que las separe, el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, aunque hoy está demostrado experimentalmente. Si entrelazas dos fotones y envías uno a la Luna y dejas el otro en la Tierra, al medir el de la Tierra, el otro responde de inmediato. La física muestra que la separación es solo aparente. En un nivel más profundo, todo está unido. La unión invisible. Las tradiciones espirituales han dicho desde siempre lo mismo. La separación es una ilusión. En el budismo, la noción de interser
Enseña que todo está interconectado. Tú eres parte del todo y el todo está en ti. En el misticismo hindú, los Upanishads afirman que el Atman, el alma individual, es inseparable del Brahman, el todo universal. Y en experiencias humanas profundas como el amor, lo vemos claramente. Dos personas enamoradas muchas veces sienten lo mismo al mismo tiempo, como si existiera un entrelazamiento emocional. La espiritualidad, como la física, apunta a la misma verdad. Lo que ocurre en uno afecta al otro, más allá del tiempo y del espacio. Conexiones cerebrales y sociales. La ciencia del cerebro también respalda esta interconexión. Las neuronas espejo, descubiertas en la Universidad de Parma, muestran que cuando vemos a alguien sentir dolor o alegría, nuestro cerebro activa las mismas áreas que si lo viviéramos en carne propia. Esto explica la empatía, la compasión y la conexión emocional. Estudios con electroencefalografía han demostrado que cuando dos personas dialogan profundamente, sus cerebros entran en un estado de sincronía, como si estuvieran bailando al mismo ritmo invisible. La investigación del HeartMath Institute muestra que las emociones positivas generan un campo electromagnético medible que influye en los demás, literalmente afectando su estado fisiológico. La neurociencia confirma que estamos diseñados para resonar entre nosotros y con el entorno. Psicología y conciencia colectiva. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, un campo de símbolos, arquetipos y experiencias que compartimos como humanidad. Este concepto se parece enormemente a los registros akáshicos de las tradiciones místicas, una especie de memoria universal a la que todos podemos acceder. Un ejemplo es que inventores en distintos lugares del mundo llegan a la misma idea al mismo tiempo, y esto ha pasado muchas veces. Esto puede explicarse desde la física y la mente como acceso a una red de información compartida. Jung anticipó lo que hoy en física y neurociencia llamamos campos de información no locales. Ley de atracción y resonancia. La física cuántica nos dice que partículas entrelazadas responden simultáneamente. La espiritualidad traduce esto como la ley de atracción. Tu estado interno, pensamientos, emociones, vibraciones, crea una resonancia que atrae experiencias semejantes. Por ejemplo, cuando piensas constantemente en oportunidades y te sientes abundante, tu cerebro activa su sistema de activación reticular para detectar esas oportunidades en el entorno. Lo que antes estaba oculto, ahora se hace visible y no es magia. En términos energéticos, tu vibración actúa como un imán. Así como dos partículas resuenan juntas, tú atraes lo que vibra en la misma frecuencia que tú. La física cuántica, la neurociencia, la psicología profunda y la espiritualidad convergen en una misma verdad. Todo está conectado. La separación es una ilusión. Tus pensamientos, emociones y actos resuenan en el universo y en los demás, creando la sinfonía de la existencia compartida. La práctica número 3. Su objetivo será entender cómo el cerebro responde a pensamientos y hábitos. Cada mañana repite 3 afirmaciones positivas que quieras integrar en tu vida. También durante 10 minutos al día debes realizar una actividad cotidiana como caminar, comer, lavar trastes, estando totalmente presente, observando sensaciones, emociones y pensamientos. Y a manera de reflexión, anota cualquier cambio en tu estado emocional o en tu comportamiento. Capítulo 4.
incertidumbre y misterio. El principio de indeterminación. Werner Heisenberg formuló el principio de indeterminación. No es posible conocer con precisión al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. No se trata de una limitación de la tecnología, sino de la naturaleza misma de la realidad. Esto significa que la realidad, en su esencia, es incierta y abierta hasta que se manifiesta. La física revela que el universo no es una máquina rígida, sino un campo de posibilidades en constante cambio. La vida como misterio. Las tradiciones espirituales siempre han hablado del misterio como un maestro. El taoísmo nos dice: el que sabe no habla, el que habla no sabe, recordándonos que el misterio está más allá de los conceptos. El budismo zen enseña el muyo o la impermanencia. Todo fluye, nada está fijo. Al aceptar esa incertidumbre surge la paz. En el misticismo cristiano, el camino de la fe es confiar sin ver todo el panorama. La incertidumbre no es una amenaza, es la condición necesaria para que exista el milagro. Incertidumbre, creatividad y confianza. Nuestro cerebro busca certeza, porque la incertidumbre activa la amígdala, el centro del miedo. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que cuando aprendemos a tolerar la incertidumbre, se activan áreas del córtex prefrontal ligadas a la creatividad, la flexibilidad y la resiliencia. Estudios con meditación demuestran que las personas que practican la atención plena o mindfulness aceptan mejor lo desconocido y experimentan menos ansiedad. La neurociencia de la confianza muestra que cuando dejamos de controlar obsesivamente, el cerebro libera oxitocina y serotonina, generando calma y apertura. Lo que tenemos como caos, el cerebro puede transformarlo en fertilidad creativa si entrenamos la mente. Intención y rendición. El misterio no es un vacío, es un campo fértil. En manifestación, esto significa que tu labor es sembrar la intención clara, como quien planta una semilla. No necesitas saber cómo crecerá, porque la semilla contiene su propio código. Al querer controlar todos los pasos, bloqueas el flujo. Al confiar, el proceso invisible trabaja a tu favor. La clave es intención más rendición. Das dirección, pero sueltas el control obsesivo. Vivir en la incertidumbre. Aceptar los misterios nos convierte en exploradores de la existencia. No buscamos certezas absolutas, sino apertura a lo que surge. La espiritualidad, la ciencia y la filosofía coinciden en esto. Lo desconocido no es un enemigo, es un campo de infinitas posibilidades. Práctica número 4. El objetivo será practicar la manifestación consciente desde la asunción interna. Harás una visualización diaria durante aproximadamente 10 minutos, imaginando con detalle que tu objetivo ya se ha cumplido, incluyendo emociones, sonidos, colores y olores. Anotarás diariamente cualquier sincronicidad o señal que parezca alinearse con tu objetivo. Y al final de cada día, escribirás 3 cosas por las que estés agradecido. Esto reforzará la resonancia positiva. Recuerda que cada una de las prácticas debes hacerla durante una semana. Capítulo 5. La realidad profunda. El orden implicado de David Bohm. El físico David Bohm, colaborador de Einstein, propuso que la realidad visible es solo la superficie. Lo llamó orden explicado, lo que percibimos con los sentidos. Pero debajo de eso existe el orden implicado, una dimensión invisible donde toda la información del universo está plegada como en un holograma. Esto implica que cada parte contiene el todo,
y lo que vemos como separado en realidad está profundamente conectado. Los hologramas ópticos muestran que si rompes una placa holográfica en 1000 pedazos, cada fragmento contiene la imagen completa, algo así como los fractales de Mandelbrot. Bohm usó esta metáfora para explicar el universo. Cada uno de nosotros contiene la totalidad en forma plegada en nuestro interior. Maya, la ilusión del mundo. Las tradiciones espirituales coinciden con esta visión. En el hinduismo, el mundo material es Maya, una ilusión que oculta la verdadera realidad espiritual. El budismo habla de el velo de la ignorancia, o avidya, que nos impide ver la unidad de todo lo que existe. En la Kabbalah, la realidad visible es solo un reflejo del árbol de la vida que se despliega desde dimensiones ocultas. Lo que percibimos con los sentidos no es toda la verdad, es apenas una sombra de lo profundo. La biblioteca universal. El concepto de registros akáshicos se asemeja al orden implicado. Según la tradición védica, es un campo sutil donde se guarda toda la información del pasado, presente y futuro. El filósofo Ervin Laszlo, inspirándose en la física cuántica, planteó que el campo akáshico es real, un campo de información en el vacío cuántico. Desde esta perspectiva, cada pensamiento, emoción y acción deja una huella energética en ese archivo universal. La ciencia y la espiritualidad convergen en la idea de que existe un campo profundo de memoria cósmica. Acceso a lo profundo. Aunque la neurociencia aún no reconoce literalmente los registros akáshicos, sí estudia cómo el cerebro puede acceder a información más allá de lo consciente. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, una especie de memoria universal compartida por toda la humanidad. Las ondas cerebrales Z, presentes en estados de meditación profunda o hipnosis, facilitan el acceso a recuerdos y a conexiones intuitivas que parecen ir más allá del tiempo y del espacio. Estudios de sincronización neuronal muestran que dos cerebros pueden sincronizarse en estados meditativos compartidos, sugiriendo un acceso conjunto a un campo informacional más amplio. Nuestro cerebro es como un sintonizador, capaz de captar información del campo universal cuando se encuentra en estados elevados de conciencia. Acceder al campo profundo. La práctica espiritual busca, justamente, conectar con ese orden implicado o campo akáshico. Al meditar, aquietamos la mente superficial y nos abrimos a la profundidad. Al visualizar, enviamos imágenes al campo profundo que luego se despliegan en el orden explicado, nuestra vida cotidiana. Al vivir en estados de gratitud, amor y coherencia, vibramos en la frecuencia del campo universal y se generan sincronicidades. Manifestar no es forzar la realidad, sino alinearse con el campo profundo donde todo ya existe en potencia. La ciencia, Bohm, la mística, el maya, la tradición espiritual, registros akáshicos y la psicología, Jung, nos hablan de lo mismo. La realidad profunda es un campo de información y conciencia universal al que podemos acceder para transformar nuestra vida. Ahora pasaremos a la práctica número 5. El objetivo es integrar la comprensión de la ciencia cuántica como metáfora para el cambio personal. Durante una semana, haz reflexiones diarias, relacionando un principio cuántico con una situación de tu vida. Haz ejercicios creativos. Escribe una carta desde tu yo futuro, como si tus metas ya se hubieran cumplido. Y la reflexión de toda la semana es observar cambios en tu percepción de posibilidades y oportunidades. Capítulo 6. Conciencia como fundamento. Schrödinger, una conciencia universal. Erwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, se inspiró en los Upanishads, textos filosóficos de la India, para afirmar que la conciencia no es múltiple ni individual, sino única y universal.
La multiplicidad es solo apariencia, escribió. Lo que llamamos yo y tú son expresiones de una misma conciencia subyacente. Así como el océano es uno, aunque se expresen millones de olas o gotas de agua, la conciencia es única aunque parezca fragmentada en seres humanos distintos. Desde esta perspectiva, la conciencia no surge de la materia, más bien la materia aparece dentro de la conciencia. El cerebro como antena. El neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg propuso la teoría sintérgica, según la cual la conciencia no es producida por el cerebro, sino que existe como un campo informacional universal. El cerebro sería como una antena o sintonizador que capta e interpreta esa conciencia universal. Así se explican fenómenos como la telepatía, la intuición o los estados profundos de conciencia, donde se trasciende la percepción ordinaria y se accede a niveles más profundos de la realidad. Si el cerebro solo traduce la conciencia, entonces lo fundamental no es la máquina biológica, sino el campo que ya existe más allá de ella. El inconsciente colectivo. Carl Jung, desde la psicología profunda, habló del inconsciente colectivo, un reservorio compartido de símbolos, arquetipos y memorias universales que conecta a toda la humanidad. Este inconsciente no depende del individuo, sino que es transpersonal. Los sueños, visiones y experiencias místicas a menudo surgen de ese campo, funcionando como un acceso parcial a la conciencia universal. La visión de Jung se alinea con la de Schrödinger y Grinberg. Lo que nos une es más profundo que lo que nos separa. Neurociencia de la conciencia. La neurociencia aún debate qué es exactamente la conciencia, pero hay hallazgos clave que encajan en esta visión. La teoría de la información integrada, Tononi. La conciencia surge de la capacidad del sistema nervioso para integrar información. Esto sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental de la organización, no solo de la biología. El panpsiquismo científico. Algunos neurocientíficos y filósofos, como Christoph Koch, han planteado que la conciencia podría ser una propiedad básica del universo, no un accidente evolutivo. Ondas gamma y sincronización neuronal. En estados de atención plena, meditación o insights creativos, el cerebro muestra una sincronización global de ondas gamma, como si múltiples regiones se unieran en un campo coherente. Estos descubrimientos apoyan la idea de que la conciencia no está confinada al cerebro individual, sino que se conecta con un campo mayor. Moldear el interior, moldear el exterior. Si la conciencia es el fundamento, entonces lo que ocurre en tu interior no es privado, es semilla de lo que luego florece en tu exterior. Un pensamiento repetido cambia las conexiones neuronales. Plasticidad cerebral. Una emoción sostenida altera la bioquímica del cuerpo, neurotransmisores, hormonas. Una creencia firme filtra la realidad que percibes, sistema de activación reticular. Así, moldear la conciencia interna, pensamientos, emociones, creencias, inevitablemente termina moldeando tu realidad externa. La física de mano de Schrödinger, la neurociencia de mano de Grinberg y Tononi, la psicología de Jung y la espiritualidad de los Upanishads apuntan al mismo núcleo. La conciencia no es un producto de la materia, sino el fundamento mismo de la realidad. Lo que somos en esencia no es un cuerpo que tiene conciencia, sino una conciencia que experimenta a través de un cuerpo. Y pasamos a la práctica número 6, donde el objetivo será experimentar la unidad con el flujo universal de energía. Haz diariamente una meditación profunda por al menos 15 minutos, sintiendo que todo lo que existe está conectado. Y respira mientras imaginas esa energía fluyendo hacia ti y desde ti.
Realiza ejercicios de sincronía. Antes de realizar cualquier acción importante, visualiza el resultado deseado y actúa con confianza. Y a manera de reflexión, anota las coincidencias, oportunidades y cambios que percibas en tu entorno. Capítulo 7. Unidad entre ciencia y misticismo. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad parecieron hablar lenguajes distintos. La primera se dedicó a medir, calcular y predecir. La segunda a intuir, meditar y experimentar lo inefable. Sin embargo, cada vez más descubrimientos muestran que ambas visiones no se contradicen, sino que se complementan. Capra y la física cuántica. Fritjof Capra, en El Tao de la Física, mostró cómo los descubrimientos de la física cuántica resuenan con enseñanzas milenarias del budismo, el hinduismo y el taoísmo. La noción de que el universo es una red interconectada, donde nada existe de manera aislada, coincide con la visión oriental de interdependencia o Pratityasamutpada y de la unidad esencial de todas las cosas. La física moderna describe un mundo donde la materia sólida se disuelve en vibraciones, campos y probabilidades. Los místicos, desde tiempos ancestrales, hablaban de esa misma realidad como maya o ilusión, señalando que lo que percibimos como separado no es más que una manifestación superficial de una única totalidad. La visión de los místicos. Los sabios de diferentes tradiciones, desde el Advaita Vedanta en la India hasta el Dzogchen tibetano, insisten en la no dualidad, es decir, que no hay separación entre el observador y lo observado, entre el ser humano y el universo, entre lo divino y lo material. Todo es una expresión de una misma fuente. La experiencia mística de unidad suele venir acompañada de un profundo estado de paz y comprensión. Cuando desaparece la ilusión de separación, el miedo y la carencia también se disuelven. Esta vivencia es descrita como la verdadera libertad espiritual. La neurociencia de la unidad. La investigación moderna sobre estados místicos y meditativos ha revelado que, durante experiencias de unidad cósmica, la actividad en el lóbulo parietal, encargado de distinguir el yo del no yo, disminuye significativamente. En esos estados, la frontera entre individuo y universo parece desvanecerse a nivel neurológico. Además, la activación del sistema límbico y la coherencia en ondas cerebrales gamma generan una sensación de claridad, conexión y trascendencia. Lo que para los antiguos era una experiencia espiritual, hoy comienza a tener correlatos observables en el cerebro humano. Manifestación desde la unidad. Cuando recordamos que no estamos separados del universo, se transforma por completo nuestra manera de manifestar. Ya no se trata de pedir algo externo, sino de reconocer que el universo y tú son el mismo proceso en movimiento. Cuando cambias tu vibración interna, la totalidad se reacomoda. Cuando visualizas con coherencia, corazón, mente, el campo cuántico responde porque ya eres parte de él. Manifestar se convierte en un acto natural. Al crear dentro de ti, estás moviendo el todo. La separación es ilusión, la unidad, la verdad, y desde esa verdad, todo es posible. Pasemos a la práctica número 7, donde el objetivo será integrar todos los principios en la vida diaria. Combina meditación de atención plena, visualización de metas, afirmaciones positivas y actos conscientes de bondad. A manera de revisión semanal, evalúa tu progreso en percepción, emociones, hábitos y resultados y ajusta ejercicios según lo necesites. Como ejercicio, redacta un mapa de transformación con lo que has aprendido y cómo aplicarlo a nuevos objetivos. Capítulo 8. El entrelazamiento del amor. El fenómeno del entrelazamiento cuántico, descrito por Einstein, Podolsky y Rosen,
y confirmado en experimentos de Alain Aspect en 1982, Anton Selinger y Serge Haroche demuestran que dos partículas, una vez vinculadas, permanecen conectadas más allá de la distancia y el tiempo. Sus estados se correlacionan de manera instantánea, incluso si se hallan a años luz de distancia. Esto desafía la visión clásica de casualidad y nos sugiere que, en un nivel profundo, la realidad está sostenida por un campo de interconexión invisible. Aunque suele interpretarse en el ámbito del amor de pareja o la noción de almas gemelas, el entrelazamiento puede aplicarse a una dimensión más amplia: la conexión madre-hijo, la empatía entre amigos, la intuición compartida en equipos creativos e incluso los estados colectivos que surgen en comunidades enteras, los movimientos sociales espontáneos o la manera en que una emoción puede propagarse como ola en un grupo son ejemplos cotidianos de resonancia humana que reflejan este principio. En neurociencia, la resonancia límbica explica cómo los sistemas emocionales de dos personas sincronizan sus estados internos al compartir tiempo y presencia. Las neuronas espejo, descubiertas en 1996 en la Universidad de Parma, nos permiten sentir lo que el otro siente, imitando internamente sus emociones y acciones. Los estudios sobre coherencia cardíaca del Instituto HeartMath han mostrado que el corazón genera un campo electromagnético que influye en quienes nos rodean, como si emitiéramos ondas que impactan en el estado fisiológico y emocional de otros. Tradiciones de todo el mundo han hablado de esta interconexión. El budismo enseña el interser: nada existe por sí solo, todo depende de todo. El hinduismo describe a Brahman como la unidad de la que todo surge. Los místicos cristianos hablan de la comunión universal y los pueblos originarios consideran a la vida como una red sagrada. En todas estas visiones, el amor es entendido como la fuerza cohesiva del universo, no un mero sentimiento humano, sino la energía que mantiene unida a la creación. Evidencia experimental de conciencia colectiva, el PEAR Project o Princeton Engineering Anomalies Research, activo entre 1979 y 2007, mostró que la conciencia humana puede influir en sistemas físicos aleatorios, especialmente cuando muchas personas se enfocaban en un mismo evento o intención. El Global Consciousness Project, iniciado en 1998, utiliza generadores de números aleatorios en todo el mundo. Durante acontecimientos globales cargados de emoción, como el 11 de septiembre, el fallecimiento de líderes importantes o celebraciones mundiales, estos sistemas registran desviaciones significativas, como si la conciencia colectiva afectara la realidad física. El amor, entendido como vibración de coherencia, gratitud y compasión, es la frecuencia más poderosa para la creación consciente. Lo que surge de este estado se manifiesta más rápido, pues resuena con la estructura misma del universo. Así, las sincronicidades, encuentros inesperados y oportunidades no son casualidad, sino manifestación de nuestra vibración entrelazada con el campo cuántico universal. Y llegamos a la práctica número 8, la observación de lo invisible. El objetivo aquí es aprender a percibir patrones sutiles y señales que normalmente pasan desapercibidas. Lo primero es hacer una meditación de percepción sutil que dure entre 10 y 15 minutos. Para ello, siéntate en silencio y concentra tu atención en sonidos, sensaciones y energías que normalmente ignoras. También haz un ejercicio de registro. Durante el día anota pequeñas señales o coincidencias que notes en tu entorno. Pueden ser números, frases, comportamientos de otros o intuiciones propias. Y finalmente, la reflexión semanal será analizar estas señales e intentar relacionarlas con tus emociones, decisiones o metas.
Esto desarrolla tu intuición y conciencia del entorno. Capítulo 9. Manifestación y campo cuántico. El experimento de la doble rendija y la noción de colapso de la función de onda nos muestran que las partículas no tienen un estado definido hasta que son observadas. En ese instante, de todas las probabilidades posibles, solo una se materializa. Esta metáfora es clave. La intención consciente funciona como el observador que fija la realidad. El universo no es un mecanismo rígido, sino un campo de potencialidades donde la conciencia selecciona la experiencia a vivir. Lo semejante atrae lo semejante. Esto no es solo un eslogan espiritual, tiene paralelos científicos. En física, las frecuencias en resonancia tienden a sincronizarse como péndulos que oscilan al mismo ritmo o partículas que vibran al unísono. En psicología, el sesgo de confirmación hace que busquemos evidencia que respalde nuestras creencias, atrayendo experiencias alineadas con nuestro marco mental. Y en neurociencia, el sistema reticular activador ascendente filtra la información del entorno para mostrar aquello en lo que enfocamos nuestra atención. Dicho simple, lo que vibra dentro de ti, lo encontrarás afuera. Neville Goddard enseñó que lo que asumes como real en tu conciencia debe reflejarse en el mundo. La mente inconsciente no distingue entre lo imaginado y lo real. Responde a la intensidad de la experiencia interna. La neurociencia lo confirma. Visualizar activa las mismas redes neuronales que la acción real, y la plasticidad cerebral fortalece esas conexiones hasta convertirlas en hábitos y percepciones estables. Así, lo que asumes con fe y emoción termina moldeando tu campo mental y tu entorno. Neurociencia y psicología. El efecto placebo demuestra que la creencia puede activar procesos de sanación reales en el cuerpo, liberando endorfinas y neurotransmisores. El efecto nocebo muestra la cara opuesta. Las creencias negativas también materializan enfermedad y limitación. Y la plasticidad neuronal convierte la imaginación en un laboratorio para la manifestación. Lo que repetimos mental y emocionalmente se vuelve la arquitectura de nuestro cerebro y, por extensión, de nuestra vida. En todas las tradiciones, la manifestación surge del alineamiento interno. El hinduismo habla de sankalpa, intención sagrada. El budismo de karma, acción mental y física que genera resultados. Y el cristianismo de pedid y se os dará. El denominador común es que la conciencia, cuando está en coherencia con emoción y acción, abre puertas en el entramado invisible del universo. Manifestación como ciencia del espíritu. El campo cuántico puede verse como el equivalente moderno a lo que los místicos llamaban la mente universal o el espíritu. Cada pensamiento es una onda que viaja al campo. Cada emoción es la carga energética que la potencia. Cuanto más elevada y coherente es tu vibración, más rápidamente colapsa la probabilidad deseada en una realidad tangible. En síntesis, la manifestación no es magia, sino la convergencia de 3 niveles. El primero es el nivel cuántico. La conciencia fija la realidad. El segundo es el neurocientífico. La mente entrena al cerebro y al cuerpo para vivir lo que asume. Y el tercero es el nivel espiritual. La intención, alineada con amor y coherencia, conecta con el orden profundo del universo. El campo cuántico de infinitas posibilidades es como un espejo. No responde a lo que pides con palabra, sino a lo que asumes como real con tu vibración más íntima. Práctica número 9. La transformación a través de la experiencia. El objetivo aquí es aplicar todo lo aprendido en situaciones reales para transformar la vida diaria. Haz un ejercicio de acción consciente. Elige una situación diaria que normalmente generaría estrés o resistencia. Enfréntala aplicando atención plena, visualización positiva y compasión. Haz una evaluación de resultados.
Anota cómo tu percepción, emoción y comportamiento cambiaron en comparación con la reacción automática anterior. Un reto semanal. Identifica un área de tu vida que quieras mejorar, relaciones, trabajo, salud, y diseña un pequeño experimento práctico aplicando los principios de los capítulos anteriores. Y como reflexión, redacta un resumen de las transformaciones que has logrado, incluyendo emociones, hábitos, oportunidades y percepción de coincidencias. Capítulo 10. Moldear la realidad a voluntad. El colapso consciente. Voy a darte una serie de prácticas, la cual debes ir anotando para que luego las puedas realizar. Número 1. Entra en quietud. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Respira profundo y relaja cada parte de tu cuerpo. Permite que la mente se aquiete. Para la neurociencia, al hacerlo, activas el sistema nervioso parasimpático, reduciendo cortisol y preparando al cerebro para un estado de mayor receptividad. Las ondas cerebrales descienden a niveles alfa y zeta, que son óptimos para la reprogramación mental. En espiritualidad, es el equivalente a abrir el portal interior. El silencio es la puerta de acceso al campo cuántico. Número 2. Define tu onda. Formula una intención clara y positiva como vivo en abundancia, o mi cuerpo está sano, o atraigo relaciones auténticas y amorosas. En física cuántica, una intención es como una onda de probabilidad. Cuanto más definida sea, más fácil es que colapse en realidad. En psicología, el cerebro necesita directrices precisas. La ambigüedad genera dispersión. Lo claro se convierte en foco. Número 3. Visualiza el estado. No solo imagines el resultado, siéntelo. ¿Qué emociones tendrías si ya vivieras esa realidad? Deja que tu cuerpo experimente la alegría, la paz o la gratitud como si ya estuviera ocurriendo. En neurociencia, la imaginación vívida activa las mismas redes neuronales que la experiencia real. Así tu cerebro empieza a cablear esa versión como presente. En física cuántica, aquí actúas como observador consciente. Le das forma a una posibilidad entre infinitas. Número 4. Asume la identidad. Como práctica, debes repetir internamente: esto ya es mío, o yo soy esto. Hazlo con convicción, no como deseo, sino como certeza. Neville Goddard, en su ley de asunción, decía que asumir es más poderoso que desear, porque crea identidad. En psicología, el yo soy reconfigura la autoimagen y la mente siempre busca coherencia entre la identidad y la experiencia externa. Número 5. Entrega el cómo. Para practicar, debes no intentar controlar los miedos, sino confiar en que el universo, el campo cuántico o la vida misma encontrarán el camino. En física cuántica, el colapso de la onda no depende del cómo, sino de la observación y la intención. En neurociencia, el exceso de control activa la amígdala, el estrés y el miedo. La confianza activa circuitos de calma y creatividad en la corteza prefrontal, permitiendo soluciones inesperadas. Número 6. Ancla en amor. Como práctica, termina irradiando gratitud y amor. Imagina que esa vibración se expande desde tu corazón hacia el mundo. La neurociencia, el estado de coherencia cardíaca estudiado por el HeartMath Institute, sincroniza corazón, cerebro y sistema nervioso, potenciando la claridad mental y la influencia energética. En espiritualidad, el amor es la frecuencia universal más alta. Cuando manifiestas desde amor y gratitud, entras en resonancia con el orden profundo del universo. Como resultado, practicando con constancia, este ejercicio alinea tu conciencia con la frecuencia de lo deseado. Tu intención se convierte en la observación que colapsa la realidad cuántica hacia esa experiencia. No es magia, es ciencia, espiritualidad
y psicología trabajando juntas en un mismo campo. Filosofía de vida, el arte del colapso consciente. El principio central de esta obra habla de que la realidad no se espera, se moldea. Cada pensamiento, emoción e intención es una onda que puede colapsarse en experiencia tangible. Vivir es elegir conscientemente qué vibraciones sostener y con qué frecuencia resonar. Los pilares de esta filosofía son 5. Número 1, la conciencia. La atención es la llave que abre o cierra posibilidades. Número 2, la intención. La claridad mental dirige la energía universal. Número 3, la identidad. Ser antes de tener. La asunción procede a la manifestación. Número 4, la entrega. El control sofoca, la confianza permite el flujo. Y finalmente la número 5, amor. El campo universal responde más rápido a esta vibración porque es la frecuencia cohesionadora del cosmos. Programa de prácticas, el camino del colapsador. La duración sugerida de este programa es de 7 semanas, pero puede repetirse cíclicamente. Cada semana se enfoca en un principio, con ejercicios diarios. Semana 1, despertar de la conciencia. Consta de una práctica diaria de 10 minutos de mindfulness, observando pensamientos sin juzgarlos. Su objetivo es reconocer que no eres tus pensamientos, eres el observador. Semana 2, la claridad de la intención. La práctica diaria consiste en escribir cada mañana una sola intención en presente. Yo vivo en armonía, yo soy en abundancia, o la que tú quieras. El objetivo es evitar dispersión energética y enfocar la vibración en un solo canal. Semana 3. Encarnar la identidad. La práctica diaria de esa semana debes hacerla frente al espejo repitiendo yo soy y luego la intención elegida. Hazlo con respiraciones profundas y una postura erguida. El objetivo es reprogramar el subconsciente para que lo deseado se viva como parte del ser. Semana 4. El arte de la entrega. La práctica diaria será que al finalizar la intención debes decir confío en el campo, no necesito controlar el cómo. Como ejercicio adicional, anotarás durante el día las sincronicidades que aparezcan en tu vida, personas, ideas o señales. Y el objetivo es reforzar la confianza en el proceso. Quinta semana, anclaje en amor y gratitud. Aquí la práctica diaria será de 5 minutos de respiración centrada en el corazón, imaginando que expandes el amor y la gratitud al mundo. El objetivo es elevar la frecuencia vibratoria y acelerar la manifestación. Semana 6, el colapso consciente. Esta meditación guiada debe ser de al menos 15 minutos. Debes practicar quietud, silencio y respiración. Debes practicar la intención, definiendo tu onda. Practica visualización para que se sienta real. Practica la identidad con afirmaciones internas. Practica entrega, confiando en el campo. Y practica amor, irradiando gratitud. El objetivo de esta práctica será integrar todas las prácticas anteriores en un solo ritual. Semana 7. La vida como laboratorio cuántico. La práctica diaria durante esa semana será aplicar el colapso consciente a situaciones pequeñas, como encontrar un lugar de estacionamiento, recibir un mensaje inesperado o resolver un problema. El objetivo de esto es confirmar con evidencia tangible que la filosofía funciona en lo cotidiano. Debes hacer de esto un modo de vida permanente. Después del ciclo, la práctica deja de ser un ejercicio y se convierte en un estado de vida. La filosofía enseña que cada momento es una oportunidad de elegir la frecuencia, sostenerla y dejar que el universo la refleje.